esas zonas. También es muy difícil, las carreteras están muchas veces destruidas y no se puede transitar por ellas, los aeropuertos, los puertos también. Entonces, todo esto complica enormemente una situación ya de por sí desesperada. Entonces, vamos a ver cómo van llegando estos equipos. Vemos que, eso sí, países que están enfrentados o al menos tienen rivalidades políticas serias, en este caso, aparentemente están dejándolas de lado. Vemos, por ejemplo, Israel y Turquía, que recientemente han tenido diferencias políticas. Israel está enviando equipos de rescate, como lo hizo también en el año 1999, rescatando a personas con vida de entre los escombros después del terremoto de entonces. Vemos que también Putin, por ejemplo, el presidente ruso, telefoneó a Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, para ofrecerle ayuda. Esto a pesar de que Turquía es un elemento central de la Alianza Atlántica de la OTAN, pero sin embargo aquí también se muestra esa solidaridad humana que ojalá pueda dar. José, qué interesante lo que estás comentando. José Levi es corresponsal internacional principal y corresponsal jefe en el Medio Oriente de CNN. Él está en Jerusalén, pero como se dan cuenta, pues con toda la información a la mano. Qué interesante lo que estás comentando de que el factor político no está incidiendo en este momento a la hora de poner en práctica la ayuda humanitaria, pues que se necesita frente a un terremoto tan devastador como el que estamos reseñando, José. En el caso de Rusia, lo que nos decías, Sí, pues, de bueno, Israel. efectivamente, inclusive si hablamos ya de Israel, lo que dicen fuentes israelíes es que a través de Rusia les llegaron peticiones de Siria, sus enemigos acérrimos, de recibir ayuda humanitaria. Cuando esto fue destacado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, los sirios negaron rotundamente que hayan pedido ayuda a sus enemigos, pero en cualquier caso es una incógnita saber si realmente se produjo o no algún tipo de petición así de ayuda, ya que, como decía antes, si la ayuda es urgente para Turquía, para poder llegar a las distintas zonas, intentar ver si todavía puede haber sobrevivientes, intentar asistir, ya sea con frazadas, con mantas, con ropa, con tiendas de campaña, carpas que puedan permitir a la población estar al menos estos días, ya que hay cientos de miles de personas que simplemente temen estar ahora mismo en sus casas, sus hogares, que quizás no se han desplomado, pero hay estas réplicas que están amenazando tantísimo a la población. Hemos visto una réplica, por ejemplo, de 7,5. O sea, si el terremoto central fue 7,8, aquí estamos hablando de 7,5. O sea, un terremoto ya de por sí devastador, terrible. Entonces, simplemente la población teme regresar a sus casas. Entonces, se hablaba incluso, José, de 8.1, de 8.1 en la escala de Richter. Se llegó a hablar de 8.1, entonces Sí, fue 7.5. 7,5 ha sido una de las decenas de réplicas que ha habido. Ay, Dios O mío. sea, hay que destacar que es prácticamente, o sea, la misma magnitud del terremoto terrible que hubo en 1999 con 17,000 muertos. Entonces, ahora estamos hablando que tan solo una de las réplicas ya tiene esa intensidad. Cuando ya las casas, muchos edificios estaban ya en peligro de derrumbe, llega una réplica así, aparte de otras muchas de intensidad 5, 6, 4, y todo esto de alguna forma sigue debilitando un gran número de edificios, y es por eso que, a pesar de las temperaturas gélidas, las familias
niños, bebés. Los padres prefieren que se queden fuera de los hogares porque estamos hablando aquí de alternativas extremas que muchas veces los padres tienen que tomar decisiones si entrar en las casas, si intentar el poder calentarse un mínimo o si permanecer fuera a pesar del frío, a pesar de la lluvia, a pesar del viento, porque estamos hablando de alternativas terribles. Sí. Ya sea una, ya sea la otra, en ambos casos se habla de situaciones muy Claro. peligrosas. Muchas gracias, José, por tu tiempo, por tan buena explicación que nos has dado en el día de hoy. Muchas gracias, José Levi. Bueno, Un placer. durísimo, durísimo. ¿Cómo se vivió lo ocurrido anoche en Turquía? Tenemos un testimonio de una venezolana que vive en ese país, Sara Fernández, ya está en contacto con nosotros. Sara, bueno, no sé si desearte feliz tarde. Sabemos que hay mucha emoción, mucha, bueno, sí, lamentable la tragedia que están viviendo. ¿Cómo es tu sentir? ¿Cómo te sientes hoy? Es lo importante preguntarte. Hola Luis, buenas tardes. Bueno, pues todavía estamos muy asustados con muchísima incertidumbre porque en efecto han habido réplicas. A la 1 de la tarde hubo una réplica igual bastante fuerte y durante lo largo del día pues se ha sentido igual temblores y entonces pues se siente muchísima incertidumbre, mucho miedo. Hay ciudades que están muy afectadas. Gracias a Dios donde yo estoy pues no tenemos tantos daños materiales ni víctimas que lamentar, pero sí hay muchísimas ciudades que están súper mal. ¿Y dónde estás tú? ¿En qué parte te encuentras tú como para no haber sentido? O sea, me imagino que sintieron la misma intensidad de la magnitud del terremoto como tal, pero que no haya sufrido, pues como sufrió en otra zona. Sí, yo me encuentro en Kisiltepe, eso es una provincia que está bastante cerca de la frontera de Siria, con Siria, toda esta zona es frontera con Siria, en Au- Mardin. Ahora, eres venezolana, preguntarte cuánto tiempo tienes en Sí. Turquía creo que es prudente. Y también, ¿a qué hora empezaron a sentir un poco los temblores? ¿A qué hora sentiste el sismo? ¿Cómo han sido las réplicas? También entender qué hora es allá, Sara. ¿Qué hora es ahorita en Turquía? Ahorita son casi las 8:30 de la noche. Yo tengo 6 años viviendo acá en Turquía. Ujú. El primer sismo que se sintió fue a las 4:17 de la mañana, fue de Mm. 7.7. Ese fue el primero que se sintió. Luego, el más fuerte que se ha sentido fue a la 1 de la tarde, 1 y algo, y ese fue de 7.6. Los demás han sido pues temblores, pero no sabría decirte con qué intensidad han sido más leves, pero en las ciudades que están afectadas pues se dice que sí han sido un poco más intensos. Sí. Sara, hablando un poco sobre lo que ocurre en tu zona, ¿cuál es más o menos el panorama? Bueno, ahora estamos, por ejemplo, te puedo explicar que yo vivo en un 7.º piso y nos mandaron a desalojar el edificio. ¿Ok? Estamos prácticamente, los que tienen carro, pues se resguardan del frío, porque también cabe acotar que ahorita estamos en pleno invierno. Entonces, bueno, el que puede se fue que sea a sus fincas o a poblados, porque donde yo vivo es una provincia bastante pequeña, donde pues se podría decir que es como un poblado, y la gente pues tiene sus casas de campo. Los que han podido han ido a sus casas de campo y los que no pues se están refugiando donde puedan, como puedan, en carros. Por ejemplo, yo estoy ahorita en una oficina, Mm. es la empresa donde trabaja mi esposo, que es como una planta baja y es donde nos podemos sentir un poco seguros. ¿Y Pero las bueno, cada quien autoridades? está como que, bueno, de aquí, de donde yo vivo, a las ciudades que están más afectadas han salido muchísimos efectivos militares, policiales, bomberos a ayudar a las Claro. personas que pues están afectadas en las ciudades, Sí, en las ciudades Sara, donde hay más obviamente cuando hay un terremoto de este tipo, con esta magnitud tan terrible como nos los han descrito, y lo hemos visto desde que comenzó la noticia, comenzó a hacer tendencia en el mundo, pues se genera un caos en torno a todo lo que significa pues la vida cotidiana de cualquier ciudadano. En el caso de ustedes, ¿cómo lo describirías? ¿Es sencillamente estar allí tratando de resguardar sus vidas? ¿Qué cosas están pasando en las calles cercanas a ti que te den cuenta de que efectivamente se está viviendo un caos? Bueno, mucho miedo, mucho temor, incertidumbre, y yo diría que nerviosismo, básicamente es nerviosismo, es no saber si se viene algo un poco más terrible, más fuerte, porque de hecho mucha gente, pues especialistas dicen que puede haber
una réplica de intensidad más grande, entonces pues la gente tiene bastante nerviosismo. También ha fallado bastante la electricidad, en esta zona ha fallado mucho hoy la electricidad, el internet, la señal telefónica, así que pues sí, se siente bastante nerviosismo y mucha incertidumbre. Claro. Sara, ¿qué planes tienen por ahora? ¿Van a mantenerse en la oficina, por ejemplo, en tu caso? ¿Cuáles son las órdenes que les han dado las autoridades más allá de buscar un resguardo seguro? Por ejemplo, ¿hay una hora específica, hay toque de queda? ¿Cómo se está manejando las circunstancias? Bueno, las carreteras están de libre tránsito. Creo que yo me voy a trasladar a otra ciudad Mm, donde yo vivía anteriormente. Y bueno, vamos a ir a una casa de campo de la familia de mi esposo porque realmente pues no sabemos qué pueda suceder. Entonces, como aquí no estamos muy cómodos que digamos en la oficina, pues entonces buscaremos irnos a otra ciudad, que también lamentablemente estuvo bastante afectada, pero por lo menos tiene una casa de campo en donde digamos, pues quizás si vuelve a suceder, no estaremos tan expuestos, ¿no? O eso es Claro. lo que creemos. No, y también saber bueno, que tenga la posibilidad de llegar, porque no sabemos cómo están las vías. por Ahí eso, habían unas imágenes que estaban todas y fracturadas. las Sí, regulaciones también que pueda dar sí, bueno, las vías de aquí a la ciudad donde iríamos están bastante normal, por lo que le han informado a mi esposo, está normal. Pero sí hay muchísimas vías que están bastante dañadas y es un peligro pues el tránsito. Eso Sí, también hay que tomarlo en cuenta. sí. Wow, terrible. Bueno, Sara, agradecemos el tiempo, ¿ok? Que nos das. Gracias por compartir tu testimonio. Es un momento muy difícil, sobre todo aquí A estamos, la orden, el mundo muchas Gracias. estamos muy pendientes de lo que ocurra. Vamos a mantener el contacto para que nos informes mediante esta semana cómo van transcurriendo los hechos. Agradecido, Sara, por el contacto. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sara Fernández, venezolana, tiene 6 años viviendo en Turquía. Testimonio, además, de lo que se vivió anoche, como ella dice, a las 4:17 hora de Turquía aproximadamente. Para nosotros fue como las 7 de la noche cuando Ujú. empezaron a llegar las Las primeras noticias, sí. informaciones, ¿no? Sí, Duro. además terrible porque, bueno, porque además de eso, las réplicas, como contaba José Levi, réplicas de 7.5 en la escala de Richter, imagínense, es como un terremoto más, uno y otro y otro y otro, terrible. 1:43 minutos, vamos a hacer la pausa, con un tema musical.